Primera Tesalonicenses y segunda, las dos cartas, y vimos la parábola de las 10 vírgenes. ¿La recuerdan? Sí. 5 prudentes y 5 insensatas. Y esa parábola el Señor la cuenta en relación al reino de los cielos. ¿Cómo será el reino de los cielos? Como diciendo, cuando se manifieste el reino. ¿No? Cuando se manifieste el reino, ¿cómo va a ser? ¿Qué situaciones se van a dar? Y te voy a ir leyendo porque hay mucho para decir. A veces es difícil y es necesario a veces tener la información, toda la información para que uno vea el cuadro completo. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado la salvación y por otro lado el reino de los cielos, la entrada al reino de los cielos. Y a veces uno parece, hay cosas difíciles de entender, dice Pedro, hablando de las cosas que escribe el apóstol Pablo, incluso cosas paradójicas. Cosas que uno, habrá, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero después el Señor dice, no todos el que me diga Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, parece que esas dos cosas chocaran, ¿no? Si vos me estás diciendo que soy salvo gratuitamente y después, en la entrada al reino, tengo que hacer la voluntad de Dios, hay cosas que no entiendo. Bueno, les voy a ir adelantando porque ayer y hoy estuve desarrollando mucho esto y obviamente si nos ponemos a leer mucho, va a ser mucho el tiempo que necesitemos. Entonces les voy a ir contando un poco estas cosas que nos permiten entender un poco más, porque la salvación, si la entendemos como un ticket, como un pase, como un pasaporte al cielo, está mal entendida, básicamente. Por eso la persona que escucha un poco y después va y se va, no pasa nada. La persona que, no, cuando el sembrador que predica la palabra, el predicador siembra esa palabra, hay 4 caminos. Ya vemos ahí la primera parábola del Señor. Y nos muestra cómo no es que la persona escuchó el mensaje y dijo, copado, porque fíjense que estaban los que no tenían raíz y venía la prueba, se secaron. Esa palabra se perdió. El tema está en entender un poco lo que es el llamado que tenemos como discípulos. Porque una cosa es hacer discípulos, hacer un discípulo. Una persona creyó, fue bautizada y fue salva. Porque el Señor dice, todo el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Verdad? Vayan y prediquen este evangelio. Ahora, haciendo discípulos, el discipulado, vemos que conlleva algo más. No es que yo reciba un ticket, un pasaporte. Porque el don de Dios es vida. Es vida. Es espíritu de vida. El cristiano no es una persona simplemente que le dijeron, bueno, sí, toma, con esto vas a entrar al reino, toma. Lo guardo así. Bueno, yo ya creí, ya está. No. Las promesas, las grandiosas y preciosas promesas de las que se habla, por ejemplo, en la carta de Hebreos, nos ha dado grandiosas promesas. ¿Qué son esas promesas? ¿Qué son los misterios del reino que nos ha dado a conocer? De eso vamos a ver un poco hoy, porque justamente la parábola de las vírgenes que vemos nos dejan también perplejos. Porque eran vírgenes, pero eran insensatas. Tenían el conocimiento de que venía el esposo, pero no se prepararon. No se prepararon. Y la Escritura nos menciona, Pablo lo dice muchas veces, corran de tal manera que lo obtengan. O sea, Pedro lo dice, haciendo estas cosas no caerán jamás y les será dada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, está diciendo que si a la fe yo no le añado virtud, conocimiento, dominio propio,
paciencia, afecto fraternal y amor, para tener fruto, primero dice, está ciego. O sea, es como que diciendo, ya olvidó el perdón. Porque la reconciliación, el perdón de Dios, es el inicio, no el fin. No predicamos el Evangelio para que la persona diga, sí, ya está, listo, sos salvo, y andate. El hacer discípulos es el llamado de Cristo a tener con Él una iglesia escogida. Los escogidos. Por eso en Apocalipsis dice que los que están con Él son llamados y escogidos y fieles. Los que están con Jesucristo. Cuando les escribe a las iglesias, le dice, a la de Sardis dice, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo porque son dignas. Entonces ahí vemos la diferencia entre la salvación y el tener un lugar cerca del Señor. Tener una recompensa, una alabanza, un reconocimiento, un lugar honroso. Por eso dice que se humilla, será enaltecido. O sea que hay un enaltecimiento, un reconocimiento para los que se humillen y hay una humillación para los que se exaltan, para los que se vanaglorían en sus obras o en su reputación o en sus logros humanos. ¿Me siguen? Tenemos la salvación como un regalo de gracia, pero esa salvación es el comienzo de una nueva vida. Ahora, ¿a dónde nos lleva eso? Porque la parábola, acá está la parábola que continúa, vamos a tratar de ver ahora que es cortita. Es una parábola muy cortita, pero que nos dice mucho. ¿Por qué? Porque es el corazón de nuestra fe. Vamos a leer, se los leo acá que es súper corto. Mateo 13:44, un versículo. Dice el Señor, además, viene hablando de las figuras del reino, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que el cual un hombre halla, encuentra un tesoro escondido, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, ¿cómo? Si la salvación es gratis, ¿cómo que tengo que comprar? No, la mente carnal, ¿qué diría? No, si no tengo... No me has revelado los misterios del reino. Entonces una mente carnal dice, no, pues acá claramente uno tiene que vender todo lo que tiene para poder comprar el campo. Y el tesoro es la salvación. ¿Podríamos pensar así? Bueno, puede ser. Pero no es eso lo que está diciendo. Nosotros tenemos que escudriñar la Escritura y llegar a entender. Y la importancia, después la vamos a ver, la importancia de esta parábola, por ejemplo, porque es en donde la iglesia está edificada. La revelación de Cristo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, que están activas, no van a prevalecer. Porque hay falsos cristianos, hay creyentes que se terminan desviando. Y entonces nosotros estamos siempre llamados a batallar ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, le dice Judas, advirtiendo. Entonces, el guardar nuestro corazón es lo más importante. ¿Y qué tengo yo en el corazón? Es fundamental. No una forma de religión, no una tradición, no una costumbre. Vida nueva, vida eterna y una convicción genuina de a quién he creído y cuál es el poder de Él. Entonces, el Señor, ya los discípulos dicen, de la parábola le dice el Señor, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino.
no los misterios. Cosas que no están ocultas al ojo incrédulo, que la gente no conoce, pero que están en la Escritura. Y uno las va encontrando. Entonces, el tesoro no es la salvación. Es algo que encontramos escondido en un campo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Si escudriñamos la Escritura, vemos, por ejemplo, en 1 Pedro 2:7 dice: para ustedes, pues, los que creen, eres precioso. Hablando de Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos llama, dice, a alcanzar, esto en Colosenses 2 versículos, 2 y 3, dice: alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces ahí tenemos un misterio que nos quiere llevar a conocer el apóstol Pablo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros. O sea que el valor de todas las cosas está escondido en Él, en esa relación. Y fíjense entonces que el tesoro, entonces, yo pregunto, ¿no es Dios mismo habitando corporalmente en Cristo? Porque dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Todo está escondido en Él. Fíjense que el Señor dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas. Todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, nadie conoce este tesoro que nosotros tenemos, si no le es dado de lo alto. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros nos pasa lo que dice Pablo acá, dice 2 Corintios 4:3 al 6, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, se puede seguir diciendo, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cada discípulo, cada creyente, está llamado a convertirse en el hombre que halló este tesoro en Cristo. Que Él sea nuestro tesoro. Nosotros encontramos ese tesoro. Y el campo es nuestra vida. Es nuestra vida. El apóstol dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ustedes serán manifestados. O sea que Él fue y escondió el tesoro. Tu vida está escondida en Cristo. El que se humilla será enaltecido. Entonces el que se humilla con Cristo, el que muere a su ego, a su carne, y que toma la cruz y sigue el camino del Señor, que fue de humildad y de mansedumbre, va a ser manifestado con Él en gloria. El buscar gloria, honra e inmortalidad es el ser glorificado con Cristo. Porque no todos van a ser glorificados con Cristo, porque la Escritura dice, si sufrimos con Él, seremos glorificados. Entonces,
Después dice, si le negáramos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos la necesidad de vender todo lo que tenemos para quedarnos con ese tesoro, está explicitado por el Señor mismo cuando dice, el que haya su vida, la perderá. El que la gane, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía o del Evangelio, la hallará, la ganará. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? El tesoro. Pablo dice que todas las cosas las tenía como pérdida por amor a Cristo. Para ganar a Cristo. Vamos a leer un poquito. Porque fíjense que no es que tengo que vender todo en un sentido de desposeer materialmente. Es renunciar a todo. Renunciar a mí, a mi ego, a mis decisiones, a mi autoridad, a mi libertad. Porque realmente lo que uno renuncia a todo lo que posee es renuncia a su libertad. Porque el ser humano lo que más valora, ¿qué es? El ser libre. Que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y el cristiano mismo muchas veces dice, rechaza al señorío. Pedro habla de eso, ¿no? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero reservar para el castigo de juicio a los, ¿no?, a los impíos. Dice, mayormente a los que desprecian el señorío, ¿no?, y siguen los deseos de la carne. Entonces, vemos que el ganar a Cristo es diferente de tener salvación. El tener un lugar de honra en el reino es distinto que a vos te digan, no te conozco. Como vimos con la Virgen insensata. No los conozco. Porque vos ves que por un lado el Señor cuando habla de falsos cristianos, falsos profetas, falsos maestros, ¿qué dice? Son lobos vestidos de oveja. Por su fruto lo conocerán. Y también dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hicimos milagros, echamos fuera demonios en tu nombre, Señor. Mirá todo lo que hicimos. Y les dirá, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, ahí vos ves ya un primer contrincante, ¿no? Satanás con sus falsos profetas, con sus falsos evangelios. Pero esta gente, el Señor dice, no los conozco, hacedores de maldad. Ahora, para el siervo que tenía un talento y no hizo nada, lo escondió, ¿qué le dice? Lo reprende. Siervo malo y negligente porque no hizo nada con el talento. No es que hizo maldad. No dice, apartate de mí, hacedor de maldad. No. Es distinto. Este estaba dentro de los que recibieron la enseñanza muy bien, correcta. Le fue dado un talento. Sin embargo, lo guardó. Ni siquiera le hubiese dado el talento a los que estaban trabajando para que yo reciba los intereses, la ganancia de esto. Entonces, esa persona dice que lo sacaron afuera. Átenlo y sáquenlo afuera. O sea, afuera del reino. Entonces, vemos que eso está al margen, pero lo más importante para nosotros es el estar animados a llegar a la meta. Dice, para que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando el Señor sea manifestado. No simplemente una iglesia, de hecho no va a haber una iglesia apática o tibia. Tibia. Te vomitaré de mi boca. Eso
también está relacionado justamente con el siervo que enterró el talento. Enterró el talento. No negoció. No salvó almas. Tal vez hizo otra cosa. Vamos a seguir un poquito más. Lo mismo, lo que decía hoy, que el campo es nuestra vida. O sea, en esta vida, dice, hagan firme vuestra vocación y elección. Después le dice Pedro, ¿no? Para tener amplia y generosa entrada. Si mi vocación es ir en pos de Cristo, si mi vocación es ganar a Cristo, mi llamado es a ser realmente amado por Él. Porque Él me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba... ¿Por qué Pablo? Si Pablo fue el que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué él dice, y ganar a Cristo? Todas las cosas las estimo como pérdida, por amor de mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo estimo por basura, con tal de ganar a Cristo. O sea, y ser hallado en Él. O sea, estamos hablando de que realmente hay una diferencia entre el que ama a Jesucristo y el que termina con una lámpara sin aceite, sin amor por el Señor, sin celo por el Evangelio, sin fervor, sin anhelo de cosas espirituales. ¿Se entiende? La gente que, ya lo dijimos el otro día y acá lo vemos de vuelta, hay una promesa para la piedad, para que está en esta vida, que el Señor dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y para la vida venidera, el Señor viene con pago y retribución. Entonces, vale la pena justamente vivificar y tomar todos estos consejos de la Escritura, todas estas amonestaciones y alientos y exhortaciones de los apóstoles para que realmente nosotros digamos, estamos en este camino. Realmente somos discípulos del Señor, llamados a ser dignos de Él. Y queremos, como dice la Escritura, ahondar más y más en el amor, en la paciencia, en la perseverancia. De hecho, lo primero que tenía anotado yo acá es la oración del apóstol Pablo, que la podremos hacer nosotros siempre. En 1 Tesalonicenses 3:13 dice, el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, ¿qué sentido tendría si la salvación es cree y serás salvo y andate a tu casa y viví lo que quieras, total, ya está? No, ya está. No, lo que hemos recibido es una vida de gozo, de paz, de alabanza hacia nuestro Salvador, de ver en nosotros la obra de Cristo, que comenzó en nosotros, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos reconocido, ¿no?, que estábamos muertos en delitos y pecados. Muerto, no es que me dieron un ticket, estaba muerto, me dieron vida, man. Y de esa vida no puedes esconderla, no la podés callar. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Ustedes, los pobres en espíritu, los bienaventurados. Entonces, cuando salimos al mundo y confesamos el nombre de nuestro Señor y proclamamos el Evangelio y tenemos comunión y tenemos una iglesia de miembros que son miembros los unos con los otros. No una iglesia que conocen el nombre y no conocen a los miembros. Conocen el nombre de la denominación, la dirección, un pastor, pero no tengo miembros, personas a las que amo. ¿Y eso por qué es importante? Porque
vemos que el Señor a las iglesias les manda una carta a la iglesia, no al hermano de la iglesia, a fulanito en particular, a los miembros. Obviamente le dice, tienes unas pocas personas por ahí, reprende a algunos, ¿no? Hace una diferenciación en las iglesias a las que les escribe en Apocalipsis. Pero si vemos a una de las iglesias en el 3.14 creo que está, si alguien no tiene, sí, Apocalipsis 3, hay en el 14 donde le dice que ha guardado mi nombre, no ha negado la fe. Claro. Yo te guardaré de la hora. Claro. Entonces esa promesa se la hace a una iglesia, no se la hace a un creyente solo. ¿Por qué? Porque es obvio que este amor que abunda y crece de uno para otros y para con todos es mutuo, está unido. El estar solícitos en procurar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, como hemos sido llamados, eso es parte del que busca hacer la voluntad de Dios. Reconoce la iglesia de Jesucristo. Ninguno que le haya dado un vaso de agua a uno de estos pequeños por ser profeta quedará sin recompensa. Pero tenés que reconocer a quién estás ayudando y por qué. Porque es profeta, porque trae la palabra, el mensaje de Dios, porque es del pueblo de Dios, ¿no? Pablo escuchaba, ¿no? Que en un momento Dios le dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque Dios conoce a los que son suyos. A los que antes conoció, a estos también llamó. A los que llamó también justificó. A los que justificó también glorificó. Entonces, cada creyente recibe talentos. Ahora, fíjense esta relación. Pablo, nosotros dijimos que nosotros recibimos no un ticket, un espíritu de vida. Un don. El don inefable le llama Pablo. La vida de Cristo a nosotros. Entonces, miren lo que les recuerdo, porque esto en Romanos Pablo dice, deudores somos, no a la carne, para que sigamos viviendo conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Morirán. El que gana su vida la perderá, ¿no? Si seguís haciendo tu voluntad, vas, ¿no? De la carne que segarás, corrupción, no te va a dejar nada. Por eso dice, ¿qué hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre, dice el otro apóstol. Ahora entonces dice, pero si por el Espíritu, o sea, este Espíritu de vida que recibimos como creyentes, los verdaderos hijos de Dios, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y más adelante va a decir, en el mismo pasaje de Romanos 8, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Estamos buscando entonces gloria, honra e inmortalidad? ¿O solo quiero ser salvo? No, pero esto es un incendio. A ver, ¿no entendiste nada? ¿No entendiste nada? ¿No te está animando la gloria, la honra y la inmortalidad? ¿Le vas a dar más valor a las cosas de este mundo? ¿No escuchaste lo que dijo Pablo? Ahora lo voy a leer lo que dijo Pablo, que lo estoy citando, para que veamos esa diferencia. No le puedo dar más valor a las cosas del mundo.
El que ama las cosas del mundo, que están en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el amor del Padre no está en él, dice el apóstol Juan. Entonces, el verdadero creyente, el que realmente ha visto la gloria que se nos revela en Cristo, va a permanecer, va a perseverar, se va a esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús, como le dice Pablo a Timoteo. Va a vivificar el Espíritu, no lo va a apagarlo, va a recibir la amonestación, no apagues el Espíritu. Esfórzate, ¿no? Aliéntese tu corazón. El Señor viene con pago y retribución, con recompensa, con una gloria que no va a perecer. Por eso Pablo dice, los que corren en el estadio, todos corren, pero por una corona corruptible. ¿Qué sentido tiene ser campeón olímpico? Sí, mirá, Usain Bolt, el hombre más rápido de la Tierra. Sí. Ya está. Ahí termina. Ahí termina. No hay más nada. Pero el que hace la voluntad de Dios va a ser llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Serán llamados Hijos del Altísimo. Es un nombre lo que uno busca, ¿no? Mejor es la fama que el dinero. El buen nombre que las cosas. Entonces, el ser salvos por su vida, que dice en Romanos, tiene mucho que ver con esta cuestión de que si ya éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, mucho más, si vos recibiste el Espíritu de vida, si antes estabas muerto y fuiste reconciliado, o sea, no hiciste nada, esa es la gracia, no hiciste nada, no hicimos nada para recibir, no teníamos ningún mérito personal, ningún merecimiento que nos haga dignos de que Dios nos salve. Por eso es por gracia y no es por obras. Para que nadie se gloríe y nadie diga, yo me lo merecía, No, flaco. No. Estaban todos destituidos de la gloria de Dios. Siendo, ¿no?, como dice Pablo en Romanos 3, restaurados en esa relación cuando confiamos en que Jesucristo murió. Porque nadie era digno. Nadie tenía nada para pagar. El pago fue la sangre derramada de Cristo. Entonces, a partir de ahí, seguimos. ¿Seguimos con qué? Con nuestra relación con nuestro Padre. Ahora tengo a Dios como Padre. Al Señor esperando del otro lado. Entonces, ¿quiero la amistad de Cristo? ¿Deseo agradarle al Señor o a los hombres? ¿Busco estar aprobado delante de Cristo en aquel día? Cuando regrese. ¿Me estoy preparando para ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz? ¿Es esta esperanza la que me lleva a purificarme a mí mismo? Todas esas preguntas son necesarias porque cuando el Señor venga, no quiero que me diga, no te conozco. Señor, Señor, ábreme. No. Ya entraron los que estaban preparados. Los que eran dignos de mí. Porque dice, el que ama padre o madre más que mí, no es digno de mí. Y el que no renuncia a todo lo que posee, no es digno de mí. O sea, el Señor pone el amor a Él. El amor a Él como la medida de nuestra fe. Porque miren, si no lo hubiese dicho, si no, el Señor no hubiese puesto más condiciones que las de ser perdonado o creyente. Sin embargo, miren lo que dice. Miren también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, el día de la venida, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si no hubiese condiciones,
Si la única condición es ser creyente, me bautizaron en la iglesia, en el 2004 me bautizaron, y bueno, acá estoy. Me dijeron que llamaban a los cristianos. ¿Es así? Hay unos cuantos que se han bautizado a lo largo de los últimos 20 años. ¿Y están acá? ¿Están en alguna iglesia? ¿Están trabajando para el reino? No. ¿Son salvos? Bueno. Si en aquel día el Señor, después del final de la historia, dice sí, está bajo la sangre del Cordero. Bueno. Pero el reino que viene, para entrar, tenés que hacer la voluntad de Dios. Por eso vemos que la Pascua en Egipto hizo que todos los judíos, todos los israelitas salieron de Egipto, todos. Pero a esos mismos judíos los pone de ejemplo el apóstol Pablo y Judas. Pablo en 1 Corintios 10, Judas también en uno de los capítulos, porque dice que ellos que salieron, no todos alcanzaron la promesa de esa tierra. Entonces, a nosotros se nos dice, viene un reino, viene el Señor a reinar en la tierra. Y el Señor les escribe a las iglesias, al que venciere, yo lo pondré y reinará conmigo. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué te dice que al que venciere, si la salvación ya está, Él me salvó a mí, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No contradice? No contradice. La coherencia, la armonía, la exactitud de toda la Escritura es para que entendamos bien todo el plan de Dios, los misterios del reino. Entonces, cuando yo, como discípulo, soy amonestado, exhortado y alentado a perseverar en la fe, a vivificar el don que recibí, a no dejar de congregarme, tanto más cuando ese día se acerca. Amar al Señor por sobre todas las cosas, amar a mis hermanos, todo eso me da seguridad. Me da seguridad. Me puedo decir a mí mismo, como dijo Pablo, y yo sé que viene el Señor y me dará la corona, ¿no?, de justicia. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Tener más presente, Pablo le dice a Timoteo, recuérdales a Jesucristo, resucitado. O sea, esas cosas las tenemos que refrescar. Porque sea hoy, mañana, si morimos o estamos vivos el día que el Señor vuelva, el día que morimos es el día que ya pasa la prueba. De hecho, en la parábola de las vírgenes todas cabecearon y durmieron. Como de alguna manera, todas fueron levantadas. Si hay alguna pregunta o algo que no se haya entendido, fui bastante con... No, y fíjense que no hay condenación para todo aquel que cree. La Escritura es clara, no hay condenación. No hay ira de Dios. Porque como Salvador, Él dio su vida. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué no se puede negar? Que Él ya dio la vida por el pecador. Ya lo rescató. A todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero como rey que viene a reinar, Él dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que, siéndose lejos, dejó talentos a sus siervos. O sea, de sus siervos, que eran los apóstoles, los discípulos, espera el fruto. Incluso dice, ¿podrá la fe salvarle al que no tiene obras? Se pone en duda, ¿podrá la fe salvarle al que no tiene obras? Porque el Señor dice que en mí no lleva fruto, es cortado y echado. Entonces,
el permanecer en Él es sinónimo de dar fruto. El que en mí permanece, lleva fruto. Y mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Estas cosas son promesas para nosotros, que ya creímos y que permanecemos en el camino y que perseveraremos hasta el fin. De hecho, Pablo dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. O sea que hay esa negación de decir, no los conozco. No los conozco. El negarlo es negarlo con la... Uno lo puede negar con la boca y lo puede negar con los hechos. ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está el evangelio en tu vida? ¿Dónde está tu gozo, tu alabanza a Dios, tu adoración, tu oración, tu confesión, tus hermanos? Esto tiene que avivar el celo en nosotros. Nuestros hermanos, los miembros de esta iglesia por lo menos, y de toda iglesia, tienen este llamado a ser glorificados con Jesucristo. A seguir las pisadas de Cristo, que fue burlado. Se burlaban de Él, lo rechazaron. Él era el paria, el amigo de los pecadores, de los loquitos. La religión hoy sigue funcionando así, ¿no? Hombres que se muestran justos, perfectos, y tienen una forma de religión que es legalista, que no te lleva a la cruz, no te lleva al arrepentimiento, no te lleva a amar a Jesucristo como Salvador, sino que muchas veces se hace al hombre, como dice, lo hacen 2 veces más hijo del infierno, por ejemplo, le decía. Para terminar, te voy a leer esta parte que dice: el hombre que halló el tesoro en el campo y vendió todo lo que poseía, el motor, la razón por la que hizo eso fue el gozo. No fue la obligación. No le dijeron, si no vende todo, no podés ser salvo. No. Voluntariamente fue gozoso y vendió todo lo que tenía. Para quedarse con ese campo. Porque obviamente estaba el tesoro ahí. Y el Señor nos dice que para ganarlo a Él, para ser dignos de Él, para ir en pos de Él, tenemos que renunciar a todo. Renunciar es, Señor, vos sos el dueño absoluto de mi vida. Y si en ese camino tenemos que crecer, porque no somos perfectos. Pablo mismo decía, no pretendo yo haberlo alcanzado. Pablo, ¿qué me quedaría a mí? Entonces, bueno, tengo un buen consuelo. Si el apóstol Pablo no había llegado, ¿por qué? Pero me estiro para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo. Asir, no, la Reina Valera dice, asir aquello que fue, por lo cual fui asido por Cristo. O sea, Cristo me agarró, me tomó. Entonces yo me estiro para alcanzar aquello que es Él mismo. Él mismo. Entonces, en ese camino hay un gozo. No hay tristeza. No es la religión. ¿Viste? La gente ve la religión como una imposición de mandamientos, cargas, para ser salvo, para entrar al cielo. Pero esas personas... Dice que el verdadero creyente, al considerar la vida venidera, la vida después de esta, y las cosas eternas, en los tratos con el mundo,
en la relación que tenemos con este mundo, tenemos la misma experiencia, o tendríamos que tener la misma experiencia interna que tuvo el apóstol Pablo. Y él dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, el que gana su vida, la perderá. La tenía como ganancia. La vida de Pablo tenía una vida de reputación, el apóstol Pablo. Antes que era el apóstol era judío de judío, fariseo y toda la mano en coche. Sin embargo, dice, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Es amor lo que me movía. No la imposición de un pastor, no, los otros apóstoles me dicen que. No, él tenía un Salvador. Tenía la revelación de Cristo. Era a él a quien amaba y a quien servía. Y ciertamente, dice Pablo, realmente es así, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, las personas que tienen la religión, muchas veces la gente, en su incredulidad, en la apariencia, no ven lo que está oculto en el Evangelio. No ven esa gloria. Entonces, no recibieron la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En la medida que yo recibo la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, eso me mueve a servir a mi Señor y a querer ganar su aprobación y no la de los hombres. No la de los hombres. De hecho, se dice que la gente muchos habían creído en los días del Señor, mucha gente de renombre, que no lo confesaban para que no los echen de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la de Dios. Entonces, esta gente no conoce nada acerca de los tesoros escondidos en Cristo. Cuando la sabiduría habla en el Proverbios 8, no tienen ni idea de lo que le hablamos. Nosotros tendríamos que decir, la sabiduría dice que el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. O sea, alcanzamos este favor, este regalo. Dice, la religión de los moralmente correctos nos recuerda a las vírgenes insensatas que tomaron sus lámparas sin tomar aceite. No tener la unción de Cristo, a la que se refiere el apóstol Juan, que nos enseña todas las cosas, simboliza en la parábola la unción, el aceite. Y no tener ese aceite es carecer de la luz, del fervor, del celo, del vigor espiritual, de todo anhelo profundo por las cosas de Dios, lo cual incluye a su iglesia. Si estamos acá sirviendo a los hermanos por amor al Señor Jesucristo y a los hermanos, démosle gloria a Dios, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que nos amemos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos y tengamos paz y tengamos seguridad, porque esta seguridad, ¿no?, nos hace estar en paz en toda circunstancia. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dice el Señor, no como la del mundo. Entonces Él está con nosotros, Él nos salvó y Él nos fortalece, Él nos alienta, nos dice, bien, ¿tenés pecado? Bueno, confesalo. Si tenemos pecado, confesamos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si el pecado es lo que te puede, sacar del camino, la confesión es lo que te restaura cada día. Entonces todo esto tiene que ver a que el creyente une su suerte a la del cuerpo de Cristo. Estamos juntos en esto. Estamos juntos. Cuando el Señor venga, no queremos que lleve a Gaby, a Marco no, a todos.
A todos. Entonces, cuando el Señor escribe esto que habíamos dicho de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y después dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esa parábola del reino, las parábolas del reino, siempre nos llaman a ser dignos de ese reino. Y tenemos lo necesario. El Señor dice: ¿quién, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y considera si tiene lo necesario? La única seguridad para mí, para que yo estoy firme, confiado, no, pues que esté firme, mire que no caiga, es si amamos al Señor. Porque el amor es lo más importante. Entonces, si yo realmente amo al Señor, todo lo demás va a ir por añadidura. Porque el Señor nos amó. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero, y en la medida que yo amo al Señor, dice que permanece, el que ama a su hermano, permanece en Dios y Dios en él. Así que sigamos así. Esta parábola es para que nosotros realmente confirmemos nuestro amor por el Señor. Admirarlo a Él, considerarlo a Él. Porque el Señor dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. Todo es mío. Mi iglesia, dice el Señor, todo. Él es nuestro Señor. Él es al que amamos por lo que hizo y por lo que hace y por lo que hará. El que comenzó, por eso Pablo dice: estoy persuadido, convencido de que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No? Por eso Pablo dice que todo lo soporto por amor de los escogidos, para que alcancen la salvación con gloria eterna. O sea, no solo la salvación, gloria eterna. Porque lo que ganes, nadie te lo quitará. Nadie te lo quitará. Dice: si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero, lo que va a permanecer? ¿No? ¿Quién les dará lo que es vuestro? Entonces, lo que hagamos para el Señor tiene retribución. Ahora, ¿qué quiero yo? ¿Quiero realmente estar cerca de Cristo? Que eso sea mi motor. Porque si no, ¿qué puede pasar? Que yo termine tratando de enaltecerme. Y en el camino de enaltecerme está el pedido de reconocimiento. De, póngame un carrito, a ver, de apóstol, ¿no? Porque, como en el mundo cristiano, los apóstoles, el apóstol, apláudame. ¿Y qué pasa? El Señor te dice: el que se humille por mi causa, el que siga mis pasos, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, el que sigue en ese camino, al humillarse, está realmente recibiendo la aprobación de Dios, cuando el mundo lo considera un fracaso. El mundo considera un fracaso el perder la libertad por causa del Evangelio. El perder tiempo, dinero, amistades, influencia, reconocimiento por causa de Cristo es fracasar en este mundo.
pero para nosotros es ganancia. Amén. Amén. Y que el Señor es nuestro tesoro y Él será nuestra recompensa. ¿En qué sentido? En que vamos a estar con Él. Como dice Pablo, concédale al Señor estar cerca suyo en aquel día, cuando habla de uno que había colaborado y lo había buscado. O sea que hay la cercanía al Señor. La gente importante, ¿quiénes son los que están con la gente importante? Su familia, sus amigos. Y ellos son los que disfrutan de esa celebridad. Los amigos de Messi, ¿viste? Van a salir como Messi, toman mato. Porque lo alaban, lo admiran. El mundo adora a las personas. Pero nosotros tenemos una vida de piedad que edificar, que nutrir, que cultivar, para que en lo secreto, en la oración, en la escritura, busquemos al Señor y busquemos comunión con el Padre y con su Hijo. Como dice, nuestra comunión verdadera es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Entonces ahí está tu lugar, tu manantial, tu vida espiritual, tu adoración en espíritu y en verdad. Eso, para que el día que Él venga, saltes. Ahí eso realmente cumpla esa esperanza, ese deseo. Por eso realmente el esperarlo tiene que ver con eso. Realmente que nosotros estemos alimentando ese anhelo de esperar el regreso del Señor para que el Señor pueda gozarse y decir, bien, buen siervo, ¿no? Fiel has sido, en lo poco hiciste lo que tenías que hacer. Así que nosotros estemos en este camino que yo le doy gloria a Dios y le doy gracias al Señor por el cuerpo en el que estoy. Porque no es que esto es una exhortación a que cambiemos, al contrario. Es una alabanza a Jesucristo que nos ha reunido, que nos ha hecho un solo cuerpo y que nos ha mantenido a lo largo de todos estos años y que estamos firmes en la fe. Yo veo a los hermanos congregándose en comunión, trabajando, cocinando, limpiando, todo asistiendo. En todo estamos unidos y eso es obra y gloria del Señor Jesucristo. Amén.